precisamente el decir, es que si amas esto, dale todo tu tiempo, tu energía, porque eventualmente es un proyecto que va a despegar, ¿no? Pero la realidad es que ese discurso siento que viene desde un privilegio, porque claro, hay personas que tienen la posibilidad de dedicarle todo el tiempo y esfuerzo a eso, pero como bien dices, hay cuentas por pagar. Entonces, buscar esas otras formas de tener un ingreso o de justo sostener la vida en general o de apoyarte de alguna forma, es parte del proceso. Entonces, creo que tener como esos dos pilares, a mí me ha hecho sentir en este momento bastante cómoda, por así decirlo. Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Hoy, junto a una invitada muy especial, vamos a conversar sobre la creatividad y los procesos creativos. Ella es diseñadora gráfica, trabaja con acuarelas, pintura, ilustraciones, y desde Veracruz le quiero dar la bienvenida a Giselle a Pase por su casa. ¿Estás como en casa? Bienvenida. Hola Michelle, muchas gracias. Muy emocionada de que compartamos este espacio. Pues sí, bueno, como he mencionado en capítulos anteriores, tú eres una de esas grandes invitadas que agradezco hayan reaccionado a esta convocatoria que hice a personas que quisieran conversar precisamente sobre estos temas, ¿no? Y justo que tú tienes un trabajo tan creativo y tan ligado como a esta parte de la conversación. Así que muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Bueno, te comento, Giselle, nadie se salva de la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados, que yo le llamo un back to basics. Back to basics es que me gusta siempre preguntar sobre las raíces, de dónde vienes, cómo era esa Giselle chiquitita, cómo era esa etapa, digamos, esa primera etapa de tu vida tan temprana. Sí. Mira, te cuento, yo vengo de una familia realmente muy creativa. Me han contado, bueno, mi mamá me ha contado que su mamá, mi abuela, bueno, falleció cuando yo tenía 3 años. Tengo pocos recuerdos de ella realmente. Pero conforme fui creciendo, vi que mi mamá me empezaba a dar ropa que era de ella y que descubrí que la había confeccionado mi abuela y eran prendas de verdad súper premium, súper fashion, súper de calidad y que además las telas de aquella época eran como mucho mejores que las de esta época, ¿no? Duraban, Entonces, sí. sí, eran telas que hasta la fecha tengo vestidos y están impecables, súper resistentes. Y entonces me fui dando cuenta que mi familia tenía como esta sensibilidad para crear. Y además de, bueno, mi abuela paterna también hacía ropa. Entonces, como alrededor mío mucha creación, mucha inspiración, porque además claro, son piezas que ya no se ven tanto hoy en día, Ujú. ¿no? Como esa retroalimentación y además de que mis papás también me inculcaron mucho el escuchar música de su época, ¿no? Como de los 70s. Entonces tengo mucha influencia de ese lado y también mi tía, la hermana de mi papá, también pintaba. Y es como que desde que nací prácticamente tengo también este interés por la pintura. Como todos los niños, yo también era una niña que dibujaba mucho, ¿no? Todavía hay por ahí Ujú. algunos dibujos que le hacía a mi mamá de que, ay, te amo, mamá, y todo eso. Y eso como que lo fui desarrollando, principalmente de Ok. manera autodidacta. Realmente cuando fui niña, adolescente, no tomé clases de pintura o de dibujo, algunas cosas que me enseñaba precisamente mi familia, pero siempre también fui muy curiosa en ese aspecto. Ya cuando tocó entrar a la universidad y elegir una carrera, fue como, bueno, me gusta dibujar, me gusta pintar, pero también quiero ver como esta parte estratégica. Entonces ahí entra el diseño gráfico, que es un poco también de comunicación y, y bueno, a partir de ahí también fui interesándome en técnicas, como bien lo mencionaste, de pintura, de acuarela, que ha sido Ujú. también una parte muy terapéutica de mi proceso. Entonces, Mira, sí. qué curioso que mencionas eso justamente de terapéutico, porque en un episodio pasado justo le estaba preguntando a una chica que se dedica a otro tipo de ilustraciones. Ella hace como talleres y trabaja sobre todo en encuadernar.
Y a veces comentaba que, claro, al trabajar en grupos, y te pregunto porque quiero saber si a ti te pasa lo mismo, porque entiendo que también haces talleres grupales, que a veces, porque se da orgánicamente, es como que de repente sale un tema, o sea, a lo mejor tú dices, hoy vamos a trabajar, no sé, la alegría, o vamos a trabajar, no sé, una emoción, por ponerte un ejemplo de a lo mejor cómo empiezan estos talleres. Y ella me comentaba que a veces se da que la gente se abre, o sea, alguien a lo mejor, pucha, ¿sabes? Le hizo sentido, le conectó, caló, y se abre todo un espacio como terapéutico, en verdad. Sí, Yo creo que hay veces que hay muchos espacios terapéuticos que no necesariamente están en un espectro pseudoterapéutico como psicología o un psiquiatra, etcétera, que son necesarios también, pero hay otras partes que también son, creo yo, más sutiles. ¿Cómo dirías tú que has experimentado esa parte que mencionaste terapéutico, justo por no sé si dijiste específicamente la acuarela, pero si nos puedes comentar un poquito más sobre eso? sí. Fíjate, yo en la universidad, bueno, debo mencionar que la carrera de diseño gráfico es una carrera bastante pesada y yo hasta ese momento de mi vida, más o menos a los 18 años, yo no sabía lo que era desvelarme haciendo una tarea, por ejemplo, hasta que justo lo experimenté en la carrera. Yo soy una persona como bastante nerviosa y perfeccionista y pues ansiosa, ¿no? Entonces, yo era esta niña que sentía que tenía que sacar buenas notas, si no ya como que ya era como infartarme. Entonces, Ujú. en la universidad, pues bueno, me pasó esto y era como, yo sentía como mucha pasión por lo que estaba haciendo, entonces, claro, yo sentía también que tenía que hacer lo mejor que podía. Y eso me llevó a caer en ciertos cuadros de ansiedad y un poco más adelante también debido a algunos vínculos no tan saludables para mí, a depresión. Entonces era un cuadro depresivo ansioso ahí un poco complicado. Y claro, fui a terapia psicológica precisamente, ya con este cuadro diagnosticado, pero de esas veces que vas a terapia y sientes que todavía hay algo que no hace clic o que falta integrar de alguna Sí. forma, que claro, apoya enormemente, pero siempre hay como esta espinita de hacer algo más pues por una Ujú, misma, ¿no? Y ahí fue cuando, justo experimentando en algunas clases de ilustración en la universidad, me ujú. sentaba en mi casa y cuando tenía estas crisis de ansiedad era como, bueno, ¿qué hago para sentirme más en calma? Y agarraba los materiales que tenía a la mano, que en este caso era papel y acuarelas. Fue como de, a ver qué sucede. Y Ok. fue una revelación tan, tan grande para mí, fue como que se me iluminó todo lo que yo estaba sintiendo que era oscuridad en ese momento, porque la Claro. acuarela es una técnica que te permite mucho soltar el control. Y precisamente la ansiedad es Ujú. como esta necesidad de controlar un miedo irracional a Sí. la incertidumbre. Y la acuarela te permite eso, o sea, experimentar y dar resultados tan inesperados todo el tiempo que, que eso te permite abrazar la incertidumbre, la sorpresa. Y es un proceso que yo he visto en también otros acuarelistas que sienten algo similar, como que la fluidez del agua, los resultados son como, esto es lo que necesito para sentir que estoy más en mí, más presente. Entonces, Ujú. eso, cuando yo empecé a desarrollar esto de la acuarela, además, empecé a canalizar mis emociones en forma de retratos y específicamente yo pintaba mujeres llorando, como para, ¡Wow! como ¡Qué para, fuerte! sí, era bastante fuerte y además era algo que en verdad se notaba. La gente veía estos retratos y era como de, hermana, algo está pasando contigo. Pero a la vez entendían que eso era una especie de salvación para mí y lo Claro, era una externaba forma de drenar. Claro, estabas totalmente. como drenando eso. Sí, ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención porque, claro, yo siento que al fin y al cabo uno elige como a como su caballito de batalla, ¿no? Porque finalmente, y ya vamos a entrar más en detalle en esto, no me quiero adelantar, pero el arte también es
en verdad, así uno no se dedique a eso, porque yo, por ejemplo, cero dibujo, cero pintura, o sea, me gusta hacerlo, tengo rato, podría decirte años que no pinto algo, pero me gusta mucho el ejercicio de, no creo que necesariamente sea buena, pero ahí va, ¿sabes? Yo misma lo estoy diciendo y digo, mira, por creer que no soy buena no debería hacerlo. ¿Y a qué voy con esto? Que el arte finalmente es una forma también de expresión, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cómo lidias tú, por ejemplo, con, sabes, no sé, a lo mejor alguien que pueda llegar a el taller, no sabe nada de acuarela? ¿Cuáles son como esas formas o mecanismos que tú utilizas para que la gente también entienda que este proceso no está necesariamente atado a tu habilidad, sino Sí, que va mucho más allá? claro. A mí me funciona mucho justo contar esta historia porque a pesar de, y como bien lo dijiste, a pesar de que no soy terapeuta como tal, Ujú. sí he llevado un proceso y este proceso que he tenido con la acuarela me hace mucha ilusión compartirlo porque al final también soy humana y he sentido esa angustia que trae la ansiedad y la depresión que muchas veces es silenciosa y no sabes cómo decir o cómo pedir ayuda o Sí. cómo estar en ti, ¿no? Y entonces contar esto ayuda como a que las personas entren en este espacio de confianza, de vulnerabilidad, donde dicen, bueno, yo tiene años que no tomo un pincel, pero deseo, no sé, relajarme, liberarme. Y claro, yo estoy ahí para apoyarles. De hecho, unas 2 semanas justamente hice mi primer taller de acuarela. Ya había dado algunos talleres, pero no de acuarela. Entonces, para mí fue muy emocionante. Y justamente había una persona que estaba pasando por un duelo, ¿no? Por una mascota. Entonces hice una dinámica donde tenía como unos papelitos con algunas palabras que tenían que, bueno, era una sugerencia para que pudieran representar en su papel, en su lienzo. Entonces a esta persona le salieron unas palabras que le resonaron muchísimo justamente con el duelo que estaba pasando con, Imagínate, su, claro. con su mascota y le hizo todo el sentido poder inspirarse en esas palabras para pintar esto relacionado con su proceso. Entonces, el conectar de esa forma con las personas y apoyarles Ujú. en esos procesos, para mí es incluso un acto de amor, ¿sabes? Saber que todos podemos pasar por cosas muy difíciles y Sí. estar ahí para proporcionar herramientas para que esto pueda ser algo más amable eh, y hacerles saber esto, que además la técnica es imperfecta por sí sola y vamos a eso, a divertirnos, a jugar, a experimentar, a soltar más que nada. Entonces, expresar esto y hacer este espacio de confianza es lo que me ha apoyado a que las personas justamente se integren de esta forma. Claro, y pareciera también que eso finalmente es el acto de crear y el acto de crear también tiene mucho de soltar el control, como tú bien dices. ¿Qué dirías tú que significa la creatividad para ti, Giselle? Porque yo siento que hay muchas ideas que a lo mejor tenemos preconcebidas sobre la creatividad, que tenemos que ser, no sé, grandes artistas, casi que Andy Warhol, pero ¿qué significa realmente para ti la creatividad? Para mí la creatividad, como viene, ¿no? La palabra de su origen es crear. Muchas veces tenemos la percepción, como bien lo dices, de que hay ciertas áreas profesionales que no tienen nada que ver con la creatividad, Ujú. pero en realidad es que todo está ligado, todo es creación. Al final somos seres humanos y los seres humanos hemos nacido para crear. Por ahí hay una frase que circula por las redes que es como te deprimes porque consumes, porque el ser humano está hecho para eso, para plasmar sus ideas de la manera en que mejor le resuene. Un ingeniero lo plasma en sus obras, igual que un arquitecto, un médico lo plasma en, no sé, como en alguna cirugía que pueda estar teniendo, ¿no? Entonces, el simple acto de crear cualquier cosa es parte de un mundo creativo. Yo creo que a veces pareciera que nos desconectamos de esa parte que es tan esencial, o sea, justo todo esto que hemos hablado en este rato, relacionado a que independiente de que a lo mejor estés en este minuto, en este segundo, mientras escuchas y nos ves en este podcast, atravesando por un proceso complejo o no, ¿verdad? Siempre
hay que volver a uno, como tú bien dijiste. O sea, hay veces que cuando tenemos procesos, por ejemplo, como la ansiedad o ataques de ansiedad o momentos de depresión, si también te lo permite, ¿no? Tu mismo proceso, conectar con algo que te haga volver a ti, eso también es parte de trabajar la creatividad, pareciera, porque finalmente, como tú dices, es plasmar tus ideas, pero también ahí yo saco de mi cosecha sensaciones, emociones, o sea, cuántas cosas no pueden salir que a lo mejor puedes canalizar a través de, si te dedicas a tu trabajo, a través del trabajo o a lo mejor otra cosa. Claro, Justo hay algo que mencionaste, que te voy a leer un thread que vi tuyo, ok. que me encantó. Se pone nerviosa, que me encantó, la verdad, porque siento que va a dar introducción a un tema que quiero sacar contigo, Giselle. Y dice lo siguiente: estoy cansada de ver artistas sin propuesta y que solo son populares para ser consumidos. Yo deseo ser artista y me rehúso a conformarme con un par de aplausos para creer que ya lo logré y hundirme en la soberbia de que no quiero aprender más. Esto me pareció tremendo porque me ha hecho mucho sentido, pues bueno, yo creo que también con un poco la dualidad que vivimos de este mundo donde tú bien dices, consumimos, 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 y la meta es como hacerme viral, ¿no? Es como que lo Sí. logré. Esa es Ujú. como un poco la meta. Vamos a ir indagando con respecto a, bueno, ¿cómo lo plantearía yo? Siento que esto tiene dos vertientes. Tú ahí después me dices qué fue lo que sentiste y por qué, qué fue lo que te dio como coraje que dijiste, necesito escribir esto. Pero yo siento que aquí hay como dos partes, ¿no? Está la parte de la democratización del arte, que yo siento que lo estamos viviendo un poco, de que hay más accesibilidad, participación, diversidad, y que no es tan elitista necesariamente quienes crean arte, ya todos tenemos el acceso, por ejemplo, ya por tener un Instagram, con nuestro portafolio, o sea, hay cosas que no podemos negar que sí ayudan un montón. Pero también está, como tú lo mencionas en tu post, el impacto de querer ser viral y también incluso perder, no sé, lo sagrado de, como tú bien dices, de crear, hasta el secretismo, ¿sabes? Como en esto de muestra tu proceso, porque la gente ama ver tu proceso y es una estrategia de marketing. Es como, pero es vulnerable, me siento vulnerable, no quiero mostrar eso necesariamente. Hablemos de eso, Gisela. Aquí hay un montón de cosas. Tú cuéntame un poquito entonces qué opinas tú de eso y por qué salió ese post. Mira, llegó un punto donde yo tenía, sobre todo este año, ¿no? Este año ha sido como de mucha transformación en esa parte artística mía, donde tengo esta hambre de crear, de mostrarle al mundo qué es lo que siento a través de lo que creo. Pero precisamente está esto que mencionas, que te están bombardeando de información de personas que, o gurús del marketing, que te dicen de que tienes que grabar el proceso de cierta forma, tienes que hacer el guión de tal manera. Entonces, ha sido tan abrumador y además ver a otros artistas siguiendo este formato, que si en este caso yo no lo hiciera de esa forma, entonces no tendría el éxito que otros creadores están teniendo. O, ¿dónde está esa línea donde estoy respetando mis límites, pero además estoy como entrando a este mundo de la viralidad, de hacerme, de darme a conocer? Y entonces ha sido mucho de ser amable conmigo misma, porque precisamente hay cosas que no deseo mostrar. Hay veces donde realmente no tengo ganas de grabar lo que estoy pintando, Claro. porque es como estar pendiente de, bueno, está bien la toma aquí, estoy poniendo correctamente el celular, se está escuchando bien, y entonces me desconecto muchísimo del proceso que realmente importa, que es Claro, lo que estar estás plasmando lo haciendo. que siento. Sí, Claro. entonces ha sido como decir, bueno, esta es una presión innecesaria. Si tengo ganas de compartir algo, va a ser de la manera más auténtica, sin estar pensando o tener este ruido de allá afuera, ¿no? Del mundo digital, que te presiona a hacer cosas que tal vez no están en sintonía contigo en ese momento. Claro. Entonces, serte fiel en ese aspecto creo que es también una clave súper importante. ¿Y cómo finalmente lo llevas tú? O sea, en el día a día, ¿qué prácticas sientes que te ayudan a ti? Porque si bien, como tú lo dices, o sea, igual haces tu trabajo porque es parte de tu trabajo, grabarte, el crear este contenido, y a lo mejor para muchas personas que pueden no dedicarse a esto,
no saben el trabajón que hay detrás de subir un video bien curado, ¿sabes? O sea, es un proceso, no voy a decir tedioso, porque hay gente que le sale súper bien, pero es un trabajo. Es un trabajo y toma tiempo. ¿Cómo encuentras tú ese punto de balance o cuáles son esas prácticas que a ti te han ayudado a precisamente eso? Como, oye, yo quiero conectar con lo que estoy haciendo. O sea, está bien que esto sea parte de mi trabajo, ¿sabes? ¿Cómo estás empezando a medio marcar esa línea? La verdad es que sí he tomado ciertos consejos que he visto también en redes, porque he visto que hay personas que expresan esto mismo que estamos platicando, lo Sí, expresan en contenido. está Eh, sonando un montón este temita, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, es como pequeños tips como, bueno, a lo mejor puedes tener una sesión de dibujo, de pintura, donde grabes un solo clip y de ese clip salen otros más pequeñitos, ¿no? Y entonces ahí tienes como un montón de contenido dividido, por así decirlo. Y bueno, además de cosas que también me pide mi cuerpo, como desconectarme totalmente, tener como estos espacios realmente de estar en el mundo real y no Claro, sumergida en el digital. Entonces, claro. cosas como hacer ejercicio, salir a caminar, cosas que como personas necesitamos naturalmente. Ujú. Aprender a balancear eso también ha sido bastante difícil. Y además la vida de adulto a veces también te absorbe muchísimo, pero es ir encontrando ese ritmo. Creo que es un proceso bastante personal e íntimo también. Y sobre todo escuchar eso, escuchar el cuerpo. Y que sobre todo aquí hay algo clave fuera de la parte de lo que es todo lo que nos estás mencionando, tu proceso creativo, también está muy relacionado al emprender como tal. O sea, el tener tu marca personal, lo que eso también genera, de lo rico obviamente de empoderarte y de que tienes en tus manos tu propio negocio, pero también está la otra parte de que sí hay mucha incertidumbre también. O sea, también hay muchas cosas que llenan ahí. ¿Cuándo empezaste tú a dedicarte 100% a esto? ¿Desde que te graduaste de la uni empezaste directamente a trabajar con este proyecto? ¿Cómo fue ese camino del emprendimiento para ti? Mira, realmente yo salí de la universidad y típico que no sabes qué hacer con tu vida, como que te sales al mundo real y es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué toca? Entonces, la verdad es que al menos aquí en México el mundo laboral es complejo. Entonces, no veía como tantas oportunidades en lo que yo me quería desarrollar y bueno, de esas veces que dices, bueno, si no estoy encontrando estas oportunidades, las voy a crear por mí misma. Entonces fue eso como empezar a buscar personas que conectaran con mi trabajo, no solamente de artista, sino como diseñadora gráfica, que al final era lo que sí tenía un poco más claro porque, bueno, lo había aprendido en la universidad. Claro. Y pasó algo, bueno, curioso porque me metí tanto en ese trabajo de diseñadora que yo te puedo decir que apenas hace un par de meses volví a conectar con esta parte artística porque como te decía, la vida de adulto y el mundo laboral me consumió. Y era como esta concepción errónea que tenemos de que como artista no vas a vivir. Y, y entonces Uf, sí. era como, bueno, necesito como este trabajo seguro que, Ujú. pero que a la vez me siento atrapada porque no siento que esté yo desarrollando lo que es lo que quiero comunicar de mi sentir, ¿no? Era todo como bastante cuadrado a veces, con una metodología específica, que no he dejado mi trabajo de diseñadora gráfica, pero intento también integrarlo con la parte artística, porque llega un punto donde me sentía yo drenada de tanto Claro. estar desconectada de esa parte, ya me sentía que no era yo misma. ¿Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan? Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a Pase por su casa POD, Pase por su casa POD
gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Y entonces Pero tú has mencionado algo, perdón que te interrumpo, Giselle, pero es que justo mencionas algo que te agradezco que compartas esta parte, porque siento que para muchas personas está volvemos a lo mismo, las redes son lo máximo porque nos permiten tener esta conversación, pero también están estos otros problemas donde todo es como un decreto, ¿no? Entonces es como que, Giselle, si a ti te gusta y te apasiona tu parte artística y pintar, dedícate a eso. Dedícate a eso y todo se dará, ¿sabes? Y es como, ok, bien para quienes el día de mañana, ¡pum!, como que todo encaja, pero no es el 100% de los casos y eso está bien. O sea, el tema es que no significa que esté mal, está bien que tú también disfrutes de tu trabajo de diseñadora y que al mismo tiempo, bueno, a lo mejor uno se encuentra en estas encrucijadas y que vayas, sabes, como 80-20, poco a poco con, sabes, el tiempo que tengas dispuesto, empezar a trabajar en tu marca, que ya has hecho talleres, están, sabes, están funcionando las cosas, se están dando las cosas a tu ritmo, porque el tener estabilidad con que pagar las cuentas, el cómo alimentarte, lo que tú dices, como bueno, más allá de la vida adulta, el también sostener la vida que tú quieres, eso también es tranquilidad y eso también es súper importante. O sea, yo creo que obligar a la gente o este como nuevo pitch o speech que estoy escuchando de que sí, obviamente que todo el mundo ama o tiene ciertas pasiones o hobbies, etcétera, pero todo el mundo quiere tener que atravesar ese proceso porque también es válido, como tú bien dices, oye, o sea, sostenerme, etcétera, y está súper bien. Yo creo que también a veces empatizo mucho contigo porque yo también tengo mi trabajo y también obviamente trabajo en mi marca, mis proyectos, etcétera, y a veces uno siente como culpabilidad, como, ay, debería dedicarle más tiempo, o debería estar haciendo más esto, o lo que sea, pero finalmente todo tiene su ritmo, ¿sabes? Y también a veces uno, por esta bendita comparación, no ve también todo el recorrido. No sé si a ti te ha pasado eso, o si estás de acuerdo, o qué piensas de eso, que obviamente, ojalá eventualmente, y seguro que va a ser así, puedas ya empezar a dedicarte de lleno a lo que tú haces, ¿no? Pero está bien que el proceso sea paulatino o de la forma en que tenga que ser, no significa que esté erróneo, ¿sabes? sí, qué bueno que mencionas esto porque también es una parte que he visto muy romantizada. Ujú. Precisamente el decir, es que si amas esto, dale todo tu tiempo, tu energía, porque eventualmente es un proyecto que va a despegar, ¿no? Pero la realidad es que ese discurso siento que viene desde un privilegio, porque claro, hay personas que tienen la posibilidad de dedicarle todo el tiempo y esfuerzo a eso, pero como bien dices, hay cuentas por pagar. Entonces, buscar esas otras formas de tener un ingreso o de justo sostener la vida en general o de apoyarte de alguna forma, es parte del proceso. Incluso hay personas que dicen como de que está bien tener como un trabajo que te dé como esta estabilidad económica y uno Ujú. y esta otra parte que se podría nombrar hobby, pero no me gusta mucho esa palabra porque al final también puede ser como parte de tu trabajo, aunque sea algo que te apasione Claro. muchísimo. Y puede no generarte la misma cantidad de dinero que te está generando un trabajo formal, por así decirlo. Pero digamos que pudiera ser que convertir esto que te apasiona tanto en tu trabajo full time pudiera ocasionarte esta misma fatiga que el trabajo que estás teniendo acá. Entonces se Totalmente. puede perder el sentido de lo que estás haciendo de este otro lado. Entonces creo que tener como esos dos pilares, a mí me ha hecho sentir en este momento bastante cómoda, por así decirlo. Y eso es súper válido, ¿sabes? Porque yo creo que en aras también de que volvemos a lo mismo, de la democratización del contenido, no del contenido, del conocimiento, de que, bueno, ahora todos tenemos una opinión y una voz y un voto, porque tenemos una pantalla y una cámara donde podemos grabarlo, que no todo el mundo debería compartir su opinión, en mi opinión. Hay personas que Sí. no deberían, pero bueno, ahí está. Tú eliges verlo o no verlo. Sí, justamente esto que tú dices de que, oye, o sea,
no significa que esté mal, o sea, como que, porque siento que también este discurso que tú mismo mencionas, bien a veces puede venir del privilegio, como hay personas que de verdad se les dio, pero hay muchas veces que siguen el privilegio y que no está mal, o sea, como que todo, tú y yo a lo mejor también somos privilegiadas en otros ámbitos que otras personas no lo son y así funciona el privilegio, ¿sabes? Y está bien, es lo que es, existe en el mundo en el que vivimos, ya está, pero también es como hacerse consciente de eso. Y yo siento que también ese discurso hace mucho daño porque a lo mejor habrán personas que no les interesa porque están súper cómodas con su trabajo, no, o sea, no tienen como a lo mejor esta otra ambición, sino que su ambición es otra y les encanta lo que hacen en su trabajo, como tú dices, a lo mejor, o sea, en una empresa de ingeniería, etcétera. Si no, no tendríamos edificios, no tendríamos lo que tenemos, ¿no? Y eso está perfecto, pero a lo mejor habrá gente que le hace más daño eso. No, porque de verdad sí están como trabajando en encontrar esa pasión, qué sé yo, y ves esto como de, si no te llena, suéltalo y no sé qué, y dale por lo que tú, porque eventualmente lo que tú dices, eventualmente funcionará, eventualmente saldrá porque lo amas, lo quieres, y es como, sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Son etapas, y son etapas que Sí, se van dando, y te tienes que ir preparando, o sea, el sostener lo que tú bien dices, también un negocio propio relacionado a lo que, o sea, en este caso tú, que quieres lo que tú dijiste, o sea, yo también quiero trabajar en ser un artista, eso también, o sea, también se va a convertir en tu trabajo eventualmente, entonces van a haber partes ricas y van a haber partes no tan ricas, sí, y así. sí. Creo que justamente el problema es compartir o perpetuar este discurso de que hay un solo camino que es válido, cuando hay tantas posibilidades. Las posibilidades son realmente infinitas, que puede llevar a mucha frustración y Sí. como sentirse abrumados. Y retomando un poco lo que compartías de mi post en Threads, también Ujú. como saber que hay una curva de aprendizaje, porque de repente llega un punto donde puedes estar como muy satisfecho con lo que estás haciendo y estancarte ahí y no, justamente no ver que en el aprendizaje también se abren muchísimas posibilidades. Y eso Sí, también es parte de ver que no hay precisamente un solo camino, sino que puedes descubrir que, no sé, en mi caso a lo mejor descubro que puedo complementar la acuarela con otras técnicas o de otra manera, o puedo tener nuevas formas de enseñar en mis talleres. No solamente quedarme con lo que ya conozco, sino que abrirme a la posibilidad de explorar otras formas y saber claro. que son válidas también. El proceso de experimentar abre muchas puertas. 100%. Y yo creo que de verdad quienes nos estén escuchando y estén pasando a lo mejor por una disyuntiva así o justamente eso, que ven que solamente hay como una vía válida o sabes, estas como verdades absolutas, que no es así. O sea, la vida no es más que millones y millones de caminos y posibilidades y puertas que se abren y de repente ventanas que se cierran y miles de cosas, pero o sea, yo siento que es, como tú bien dices, en este caso tú encontraste tu balance. Y de eso también se trata la vida, de encontrar como ese punto suave en donde sientes que la puedes remar bien, ¿sabes? Y que puedes ir tranquila y que las cosas van andando en las etapas que tú quieres y sobre todo sentir esa tranquilidad, o sea, de precisamente disfrutar el crear tu vida, no nada más tus proyectos, sino tu vida en general desde un espacio mucho más sano, mucho más ameno, o sea, eso también es súper importante, 100%. Vamos a algo bien interesante con respecto a que, bueno, ya mencionamos como la parte de que en efecto, claro, la gente que trabaja de esto o que quieres verlo más como de una parte de que, bueno, de que quieres que sea como tu proyecto profesional y laboral, pero hay un concepto que me introdujo un invitado hace unas semanitas que se llama Joss, de proyectos Calma. Y los proyectos Calma son una forma también de trabajar el arte donde, en su caso, pueden ir a escuchar el episodio también con Joss, y les comparto, él mencionaba que si bien se dedica también a toda una parte relacionada a el postproducción, ¿no? Y también tiene mucho de trabajar esto de la creatividad en distintos niveles, también mencionaba que hay cosas que él hace a nivel personal
que no comparte necesariamente en redes, sino que hace con sus amigos. Entonces que él usa su cámara y graba momentos o hace como ciertos cortos y se junta con sus amigos a verlos en su sala y es como, como contando una historia, pero es una historia, es como es su historia, él la comparte pues con su gente. Obviamente él dice que él documenta muchas cosas y sí habla de muchos proyectos que él tiene, pero ese para él es su proyecto Calva. Por ejemplo, está digitalizando cositas que tenía en cassettes, esas videocámaras que estaban antes, que ahora parece que uno dijera, uno se siente como un anciano. En los 90, inicios de los 2000, uno tenía una videocámara y Sí. lo grababas todo con un casetito, entonces él está digitalizando todo eso. Y te comento esto porque justo me pareció muy lindo lo del proyecto Calma y justo en aras de lo que estábamos conversando, de que a veces no tenemos que compartirlo todo, o sea, también está bueno tener esos procesos como tú bien dices. No sé si nos puedes compartir algún proyecto Calma que tú tengas tuyo o momentos Calma, en donde no necesariamente lo tienes que documentar, ¿sabes? Sino que son por y para ti, 100%. Yo, por ejemplo, mi proyecto Calma sería, ay, no sé, me encantaría decir que tengo uno súper interesante, pero yo creo que sería, oye, escribir. Escribir cuando me siento a escribir páginas y páginas y páginas y páginas. Hay gente que le gusta compartir, ¿sabes? ¿Qué sintió después de o eso? Y no, decidí que eso es para mí. A lo mejor habrán otras cosas que compartiré, o a lo mejor habrán más proyectos calmas, pero ese ha sido en mi caso. No sé si tú nos puedes compartir cuáles son esos proyectos calma. Sí, ahora que mencionas lo de escribir, también me gusta mucho escribir, por eso nos encontramos en Threads, yo creo, porque soy bastante activa en esa plataforma. Me gusta mucho escribir y lo que escribo está muy relacionado también a mis ilustraciones. Y eso es algo que también nos pasa a muchos ilustradores en general, acompañar lo que pintamos con algunos textos. Entonces, a mí de repente me surgen como ciertas ideas o emociones que de manera inmediata necesito anotar o escribir y después viene como esta revelación de, puedo pintar esto que está relacionado con esto que escribí y, y eso para mí es también un proceso súper íntimo porque ya no solo estoy pintando, sino que estoy escribiendo y pues claro, escribir también es una forma de arte. Claro. Entonces, fusionarlo ha sido muy enriquecedor a nivel personal para mí. Y otro proyecto, otro proceso que podría decir que me calma muchísimo es precisamente la planificación de mis talleres, porque es como, mis talleres son acerca de acuarela experimental, entonces es justamente este proceso de manchar, de jugar, de algo muy inesperado. Entonces, el yo ponerme a jugar para luego pensar que esto es lo que le voy a enseñar a otras personas, es muy divertido para mí y es un momento que además de que utilizo para relajarme, a la vez también estoy aprendiendo, ¿no? De una forma como muy empírica, pero al final es aprendizaje. Entonces, el conjunto de todo eso para mí es como, podría decir que es mi proyecto Calma. Es súper lindo porque igual yo creo que simplemente tiene que ver como lo que tú bien dices, esa parte que uno no comparte y esas cositas que a lo mejor o compartes con los tuyos, pero que no necesariamente tiene que estar retratado en este mural que mostramos en nuestro Black Mirror constantemente. Y yo creo que eso también es parte fundamental porque retomo justo algo que mencionaste. Ya, en un segundo que hay un perro ladrando, me da la sensación que ahí a lo mejor baja un poco. Sí, ujú. ¿Sí, baja un poquito? Sí, sí, mejor. Ya, perfecto. Sí, ya. Sí, no sé qué está pasando. Nunca había escuchado a ese perro. Pero bueno, justo volviendo a una frase que tú mencionaste que me hizo mucho sentido en esto mismo de que hay cosas que a lo mejor se pierde el secretismo en todo lo que comentamos en redes, es esto que dijiste de que finalmente nos deprimimos porque estamos constantemente consumiendo, ¿no? Y no estamos también aportando, sacando esta parte de nosotros que lo que tú dijiste, por ejemplo, tú vienes de una familia en donde tus abuelas hacían sus vestidos, confeccionaban sus cositas, qué sé yo. Eso es parte también de crear. Eso es parte de nuestro nutrir humano que no tiene nada más que ver con la parte de productividad. Y me gustaría, Giselle, que si a lo mejor le podrías comentar a lo mejor a alguien o qué le dirías a personas que se quieren dedicar a este tipo de trabajo
no exactamente igual a lo que tú haces, pero a lo mejor que sí esta rama, ¿no? De lo que hemos dicho como más artística, por ejemplo, no sé, personas que quieren dedicarse a la cerámica o la escritura o también probablemente pintar o, no sé, documentar su vida y editarla y sacarla al mundo. ¿Qué consejo te hubiese gustado a ti recibir antes de empezar en este camino que tú dices, uff, si alguien va a empezar en esto, escúchame, vengo del futuro, escucha mis palabras? Sí, yo creo que es natural que sintamos como este miedo de mostrarnos al mundo, porque claro, hay mucho juicio también allá afuera. Entonces, pero saber que en verdad también hay muchas otras personas que pueden conectar con eso que estás creando. De verdad que a veces no dimensionamos o de pronto estamos como tan ensimismados que no vemos que los otros también son personas y que también sienten algo muy similar a nosotros. Entonces, creo que quitar esa sensación de separación, como de que, bueno, yo estoy creando y al otro no le va a importar o los demás no me van a ver, como esa barrera que nos ponemos, creo que es importante irla suavizando porque en realidad es que todos estamos aquí pasando por lo mismo, estamos en el mismo barco. Entonces, Total. finalmente es saber que estamos conectados de alguna u otra forma, ¿no? Algunos creando, algunos otros consumiendo, pero siento que mover este círculo de eso, ¿no? Como de crear, consumir, compartir, es bastante enriquecedor hoy en día. Como entender que puede haber miedo, pero también entender que alguien, que lo que tenemos por decir o por plasmar o por compartir, a alguien le va a resonar también. Vernos como 100%. una Yo creo que comunidad. sí, sí. Yo creo que lo que es, o sea, que siempre va a estar presente en nuestra naturaleza humana es el querer conectar. Sí, Absolutamente. totalmente. Bueno, Giselle, estamos llegando al final de este episodio. Por favor, cuéntanos más en detalle qué estás haciendo hoy en día con esta nueva parte mucho más artística, ahora que le estás metiendo mucho más de lleno, que estás haciendo tus talleres, dónde te pueden encontrar y qué se llevan de las experiencias contigo, dónde estás ubicada para quienes nos estén escuchando allí y bueno, si a lo mejor también hay algo que les puedes dar a esas personas que no están en México y que les gustaría también vivir esa experiencia contigo de lo que tú haces, de tu trabajo. Cuéntanos. Sí, bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Giselle-BL. Ahí comparto, bueno, además de cosas de arte, también comparto cosas de mi vida diaria que en realidad no están separadas del arte, es todo parte de mí misma. En este momento estoy en Veracruz, México. Estoy haciendo talleres presenciales de acuarela y próximamente también estaré sacando alguno que otro online para las personas que pues no estén aquí físicamente. Entonces, estar pendiente que se vienen cositas. Se vienen cositas con Giselle. Sí. Muchas gracias. Me encantó este episodio. Gracias por también abrirnos las puertas de tu casa, por compartirnos también tus procesos, lo que has vivido, esos miedos, angustias, pero también sobre todo esa satisfacción y saber que me encantan esas historias donde siempre nos queda algo rico y nos queda también un punto de vista diferente sobre lo que también es este proceso, bueno, del proceso creativo, de la creatividad y de lo que todos estamos viviendo hoy en día, de también trabajar esta marca personal y sacar adelante esas creaciones con esa naturaleza humana, como tú lo bien has planteado, no consumir, sino también crear. Muchas Claro. gracias, Giselle. Muchas gracias a ti. Me encantó también poder platicar contigo y para todas las personas que nos van a escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @pase por su casa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter, en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.